¡Feliz Año Nuevo! Sí, feliz Año Nuevo, impresionante. Ya estamos en un nuevo año. Y te quiero hacer una pregunta. A ver, 2021, ¿sí? Salud, ¿dinero o amor? A ver, si estás ahí y estás mirando esto por YouTube, podés escribir a lo mejor acá abajo, ¿sí? Acá abajo. Salud, dinero o amor. Bienvenidos a todos a esta reunión y queremos compartir algo de la palabra de Dios. Pero primero quiero mencionar algunas cosas relacionadas con este tiempo que estamos viviendo. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los que son parte de la familia de la Iglesia Cristiana Bíblica y todos aquellos que han trabajado de una y mil maneras durante todo este año 2020 que ya se nos fue y que realmente han hecho cosas extraordinarias. Estaba hablando de aquellos que están trabajando con los niños, cómo tuvieron que readaptarse a toda esta realidad nueva que estamos viviendo. La escuela dominical, EPA con los preadolescentes, los Scout, grupos de Scout por Zoom, increíble. Todo el grupo de jóvenes, maravillosas las cosas que han hecho y cómo han trabajado este año con Alfa y tantas otras cosas más. Los grupos de amigos que tenemos, un montón de grupos de amigos y vos podés ser parte, si todavía no lo sos, de uno de ellos. Nuestros grupos de discipulados para formar a las personas a la imagen de Jesús y que pueda correr el Evangelio por nuestra nación que tanto lo necesitamos. Y todos los que de alguna manera dan apoyo en la iglesia con logística, con el mantenimiento de las instalaciones, dando consejería, nuestro equipo de consejería, que no solamente estuvieron atendiendo mucha gente, sino que también estuvieron entrenándose para cosas más lindas que estamos pensando para más adelante. Ni hablar del Ministerio de Misericordia, que estuvo ayudando a montones de familias en todo este tiempo y han hecho de los recursos de la iglesia algo increíble que se ha multiplicado en nuestro día a día. Y obviamente también todo lo que está relacionado con la liturgia nuestra, con la reunión de la iglesia, lengua de señas, todos los chicos que cantaron, que han tocado instrumentos, los músicos, ¿no? El sonido, cámaras, iluminación, escenario, o sea, puesta en escena y bueno, seguramente me estoy olvidando de muchas otras personas, quienes nos han sostenido en todo este tiempo, todo el grupo de oración del SOS, orando por las necesidades de cada una de las personas de la iglesia y personas de nuestra comunidad que han sido alcanzadas por el COVID y tantas otras necesidades. Y así muchos otros ministerios también que tenemos en la iglesia. Así que si yo me estoy olvidando de alguno, por favor, escribilo acá abajo porque tenemos que agradecerles también a todos ellos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a aquellos que nos están mirando de distintos lugares. Tenemos personas que nos están, y familias que nos están mirando de otros países. Tenemos algunas familias mirándonos desde Chile, familias desde Entre Ríos mirándonos, hay gente que queremos mucho. Tenemos también familias en Bahía Blanca. El otro día estuve almorzando acá cerca del barrio donde vivo yo con Darío y su hijo y nos comentaba de las familias ahí en Bahía Blanca que nos están siguiendo, así que gracias a Dios que estos medios nos permiten llegar a tantos lugares. Y no quisiera dejar de mencionar de que hoy, ahora mismo, al finalizar este mensaje, vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Por qué lo hacemos justo el primer domingo de cada año? Porque es un compromiso que tomamos.
Es un compromiso que en este año 2021 vamos a estar unidos, vamos a estar en comunión con Dios, en comunión con las otras personas y vamos a proclamar la muerte y la resurrección de Jesucristo donde quiera que estemos. Así que al terminar este mensaje, seguramente ahí estamos coordinando para tener la cena del Señor. Y nuevamente, feliz año nuevo. Mi papá decía, y aquellos seguramente que lo han escuchado, porque él también fue pastor, decía, los años se pasan tan rápido. Tenemos la Semana Santa, 9 de julio, el Día de la Madre, y ya nos agarra Navidad de vuelta, ¿no? Esperemos que este año sea un poquito más tranquilo y sea distinto. Así que, ¿vos qué elegiste? ¿Salud, dinero o amor? ¿Sabés una cosa? Hubo un personaje de la historia del pueblo de Israel, un rey muy famoso, que un día Dios se le presentó y le dijo, bueno, pedime lo que quieras pedirme. Salud, dinero, amor, no sé qué vos estás pensando en este tiempo, pensando que ya comenzamos un año nuevo, pero este rey contestó de una manera inusual. Le dijo, Dios, en ese sueño que tuvo, como una visión multimedia, no sé cómo habrá sido, Dios, yo necesito sabiduría, necesito entender cómo decidir en mi día a día. Y esto fue tan impactante para Dios que Dios dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que además vas a tener riqueza, famas y otras cosas que vos estás buscando, porque tener sabiduría es algo impresionante y que alguien la pida choquea a más de uno. Y estoy hablando específicamente de un rey muy famoso en la historia de pueblos de Israel llamado Salomón. Salomón no fue una persona perfecta. Él hizo cosas que para ese entonces no eran agradables a los ojos de Dios, porque adoraba a otros dioses, que los pueblos ahí sacrificaban animales y hasta bebés a otros dioses, y él se metió en medio de esa situación, se casó, hizo alianza con Egipto, como para que nadie lo ataque, para que su vecino no lo ataque, en una época donde las alianzas se hacían a través del matrimonio, y no era algo que justamente Dios le había pedido que hagan. Muy por el contrario, eso es lo que no tenían que hacer. Y así una serie de cosas que Salomón hizo en ese momento que no eran buenas, no lo tenía que hacer. Él no era una persona perfecta, pero ¿sabes una cosa? Él decidió, por una respuesta a esta pregunta de qué vas a hacer en este año, él decidió una respuesta perfecta. Él no era una persona perfecta, pero decidió una respuesta perfecta. Y yo creo que esto es lo que nosotros necesitamos para este año 2021. Necesitamos tomar buenas decisiones. El año comienza de nuevo y necesitamos tomar buenas decisiones, poner el reloj en cero. Necesitamos comenzar de nuevo. Y en esto de comenzar de nuevo, queremos justamente tomarnos estas próximas semanas para poder estudiar el libro de Proverbios y comenzar de nuevo. Viste que hay muchos electrodomésticos y muchas cosas que cuando no funcionan, vos apretás un botón que se llama reset. Es un botón así. Dice reset. Comenzar de nuevo. Y nosotros, frente al año que hemos vivido y a este año que estamos por vivir, necesitamos resetearnos, resetear
Algunos necesitan resetear sus finanzas, otros resetear relaciones, otros resetear la manera que han cuidado su físico, otros resetear la carrera o lo que están haciendo. Y todas estas cosas son las que nosotros vamos a hablar durante las próximas semanas. Vamos a hablar, por ejemplo, de, bueno, cómo tener éxito este año. ¿Cómo podemos tener éxito? ¿Cómo podemos utilizar nuestro lenguaje apropiadamente? ¿Cómo evitamos fracasar? ¿Cómo podemos emprender aquellas cosas que soñamos emprender a la luz de la palabra de Dios? Porque necesitamos sabiduría, y sabiduría es algo fundamental que nos dice la palabra de Dios que tenemos que tener. Así que esta serie se llama Reset, comencemos de nuevo. Y eso es lo que vamos a ver en los grupos de amigos que tenemos. GDA, grupos de amigos que tenemos. Si vos no estás en un grupo, te pido que por favor te sumes a uno de los grupos. Si vos estás en una zona donde no hay grupos, no sé, Bahía Blanca, Entre Ríos, como mencionamos recién, Chile y demás, comunícate con nosotros. Vos podés comenzar ahí con tu familia, con algún grupo de amigos, con un Zoom o con WhatsApp o no sé qué, o presencial, obviamente, en el patio de tu casa. Podés juntarte y seguir esta serie. Y tenemos nosotros preguntas y dinámicas para que puedas apropiarte de todo esto y poder llevarlo a la práctica. Así que vamos a estudiar lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios, a ver cómo hago este año para comenzar de nuevo. Este mensaje es el fundacional para todo lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante. Así que vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Así que comencemos con Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba la dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Wow, Eduardo, esto que leímos son como muchas palabras. Parece que a alguien se les cayó todas estas palabras acá en este libro y a veces cuesta como aterrizarlo a nuestro día a día. Siempre la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Pero ya vamos a entrar en esto y vas a ver la profundidad que esto tiene. Pero quisiera contestar 2 o 3 preguntas básicas antes de sumergirnos profundamente en el tema. Primero, ¿quién escribió esto? Bueno, Salomón, ya dijimos, un rey Salomón. Salomón era el hijo de David y hijo de Betsabé. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra realidad de hoy? Mira, quiero contarte un poco la historia. David era el gran rey de Israel. Estaba conquistando muchos territorios, estaba creciendo tremendamente. Era un amado del pueblo y de Dios. Y un día en el que no estaba haciendo nada, estaba ocioso él y bueno, estaba descansando, pero en un momento de ocio donde el pueblo estaba, el ejército estaba luchando, él estaba descansando en su reino y fue a la terraza y vio una mujer muy muy bonita. Ahí se ve que cruzando la calle y vio que justo se estaba bañando y la deseó profundamente. Así que la mandó a llamar y se acostó con ella. Ella le había
avisado a David que estaba casada, pero al rey no le importó. En esa época, obviamente, los reyes tenían un poder tan grande sobre la vida de las personas que podía hacer lo que quería, y es lo que él hizo. Así que se acostó con ella y quedó embarazada. Ahora no sabía cómo tapar esta situación porque estaba embarazada, pero era una mujer que estaba casada y su esposo justamente era alguien que estaba en el ejército de David, luchando por su nación. Así que la estrategia de David fue hacer llamar al esposo del campo de batalla hacia donde estaba, ahí con su esposa, incentivándolo a que se quede con su mujer para que tenga relaciones y así parezca que ese hijo fuera un hijo concebido por él. ¿No? Estamos en una época de miles de años atrás donde no estaba el ADN, ¿no? Para hacerse. Así que algo raro pasó, porque este hombre vino del campo de batalla, pero estaba tan compenetrado con la lucha que estaba dando el pueblo, con los enemigos, con sus compañeros, que dijo: yo no voy a acostarme con mi mujer en este tiempo, porque sería como vergonzoso hacerlo mientras mis amigos están luchando por la patria. Así que como no hubo manera de convencerlo, desde vuelta fue al campo de batalla y David dijo: bueno, de alguna manera tenemos que deshacernos de él. Así que mientras el ejército estaba ahí luchando, él dio órdenes a sus comandantes para que en una de esas salidas de ataque, en la retirada lo dejen solo, así el enemigo lo mate a este hombre tan patriota y tan bueno. Y así sucedió. David cargó con el asesinato del esposo de Betsabé, con Betsabé embarazada, y algo se rompió en esa familia y en el interior de David. Así que lo que sucedió luego es que ese niño nació y David amó profundamente a ese niño, pero Dios le dijo: mirá, muerte con muerte se paga, como diciéndolo de esa manera, aunque no está dicho en estos términos, y ese bebé murió. Y Betsabé concibió luego a Salomón. Estamos hablando de miles de años atrás, de estructuras sociales distintas, de relacionamientos distintos, pero nos deja esto ya de por sí una gran enseñanza. Cada una de nuestras acciones tiene consecuencias y consecuencias graves. Uno puede emborracharse todo el tiempo si quisiera, y Dios siempre te va a dar una oportunidad para que comiences de nuevo. Pero de ahí a que Dios te dé un hígado nuevo es otra cosa. Él lo puede hacer, pero es otra cosa. No sé si me explico. Acciones, consecuencias. Pero vemos en esta historia también la gran misericordia de Dios de dar una nueva oportunidad. Y ahí aparece en la escena Salomón. Y Salomón termina siendo el rey más sabio de Israel, por misericordia de Dios. ¿Y para qué fueron escritos los proverbios? Bueno, fueron escritos, y lo dice como 64 veces, dice que fue escrito por Salomón para sus hijos, para que sus hijos aprendan de la vida. Porque ¿qué es un proverbio? Un proverbio son refranes que nos hablan sobre la vida, de cómo vivirla bien. Son frases y no promesas. Podemos leer que dice, por ejemplo, en Proverbios 3:1, guarda los mandamientos y vivirás muchos años. ¿Significa eso que el que guarda los mandamientos va a vivir muchos años? No, porque es un proverbio, no es una promesa. Lo que está diciendo es que la mayoría de las personas que guardan los mandamientos van a vivir bien. Pero no es una promesa, no debemos mezclar eso. El Señor no dejará que un justo pase hambre. ¿Es una promesa? No,
no es una promesa, es un proverbio. Entonces tenemos que leer apropiadamente lo que es un proverbio, que es un refrán de sabiduría para entender la vida y para saber vivirla. Es como, por ejemplo, ese refrán que dice, más vale pájaro en mano que dos volando. No tiene que ver con la vida de los pájaros. El refrán tiene que ver con que es mejor algo seguro que la probabilidad de estar buscando otras cosas, ¿sí? Y de esto se trata los proverbios. Y fueron escritos con la idea de enseñar a las personas, porque la mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, somos inteligentes, pero no sé si somos sabios. A ver, hasta la parte académica, el desarrollo académico habla de esto, habla de la inteligencia emocional y habla de tantas otras cosas, justificando de que no solo los que son muy inteligentes toman buenas decisiones, sino que los sabios toman buenas decisiones y toman mejores decisiones que solo los inteligentes. Buah, es fuerte, ¿no? ¿Y cómo podemos leer nosotros los proverbios? Bueno, hay un montón de textos que están involucrados aquí en Proverbios. Yo quiero darte alguna guía. Por ejemplo, el capítulo 7 nos habla de sexualidad, el capítulo 31 nos habla de la mujer sabia. Hay muchos capítulos al inicio de Proverbios que nos habla de la sabiduría, pero en rigor de verdad son muchas frases de muchos temas que está puesto en este libro y que vale la pena leer a razón de un capítulo por día para poder ir captando la esencia de esto. Son 31 capítulos, así que en el día del mes en el que estés podés leerte ese capítulo y vas a poder ir incorporando sabiduría a tu vida. Si estás en un, 15 de enero y te olvidaste de lo que tenías que leer y no tenías que leer, bueno, ahí leete el capítulo 15, puedes arrancar de esa manera. Pero quiero ir a la base fundamental del mensaje y quiero darte 3 tips fundamentales para vivir este año 2021 con sabiduría, tomando buenas decisiones a partir de lo que leemos aquí en la palabra de Dios. Y el primero de ellos es que debemos temer a Dios, temer al Señor. Recién leímos que el principio, que la base de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Dios. No es reverencia a Dios, es temor. Temor a Dios. A ver, temor. Del hebreo significa temor. Sí, temor. Uno de los discípulos de Jesús llamado Juan, quien escribió el Apocalipsis, dice que él un día estaba ahí observando toda la naturaleza y de golpe giró su cabeza y lo vio a Jesús. Y cuando lo vio, dice que cayó como muerto por temor. Temor a Dios, temor a Jesús. Nosotros a veces perdemos un poco la esencia de esto, porque decimos, bueno, si Dios es papá, Jesús es mi amigo, y hago lo que yo hago con mis viejos y con mis amigos, y la voy pivoteando de alguna manera u otro, los visito cada tanto a mis viejos, a mis amigos los veo, no los veo, cuando estoy con ellos fantástico, pero acá nos está hablando de temor. Temor, ni siquiera reverencia, temor. ¿Vos respetás a Dios o le temés a Dios? Porque las reacciones a partir de eso son muy distintas. No es lo mismo. Podemos respetar a un ministro de la nación, respetar al presidente de la nación, pero el temor es otra cosa.
Temor es otra cosa. En Mateo 10:28 dice la palabra de Dios: no teman a los que quieran matarles el cuerpo, porque no pueden tocarles el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Wow, es muy fuerte tener temor. Esto es como un escalador, aquellos que escalan el Everest. Escalar el Everest con temor es ponerse bien todas las cuerdas, es estar preparado todo el tiempo. Aquel que simplemente respeta esa situación y se confía en sí mismo, la puede pasar mal. Puede ser boleta en ese lugar. Bueno, algunos dirían se puede convertir en un cubito, ¿no es cierto?, en ese lugar. No es lo mismo temor que respeto. Debemos tener temor de Dios. Punto número 1. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Principio número 2 es que nosotros tenemos que seguir al Señor. Si le tememos, le seguimos. Si le tememos, le seguimos. En Proverbios 3:5 dice esto. A ver, vamos a leer juntos, ya que estamos con esto de leer Proverbios. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Sabes una cosa? Dios no es un consultor. Nosotros a veces nos relacionamos con Dios como un consultor, ¿no? Bueno, le consulto a Dios, que Dios me diga lo que Él crea que me tiene que decir, o más o menos lo que me acuerde yo de algún mensaje que me han dado en alguna predicación. Soy como un consultor, después yo tomo mis decisiones. Pregunto, a ver, quiero hacer esto, quiero hacer un negocio, quiero decidir con quién casarme, qué carrera seguir, y bueno, más o menos consulto, y lo que me digan, y bueno, lo voy a tener en cuenta dentro de todas mis posibilidades. Pero quien teme a Dios no hace eso, porque Dios no es un consultor. Dios, su rol es un rol de Dios. Entonces, si le tememos, le seguimos, y sus palabras son prioridad en mi vida. Nosotros en la Argentina tenemos una religión muy especial. Cualquiera diría, ¿cuál es la religión de los argentinos? Y bueno, algunos dicen, bueno, la religión por una cuestión de la Constitución y demás es católica. No. La religión de los argentinos es creer en sí mismo, en hacer lo que quieren hacer cada uno. Y bueno, si Dios dice algo, lo tomaré en cuenta, pero yo hago lo que siento y eso que siento hago. Pero una persona que teme y que sigue a Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando haces lo que vos querés hacer sin tener en cuenta los principios de Dios, van a haber problemas. Hay un texto que no lo voy a leer, pero está en Proverbios 1, del 20 al 33, que dice que cuando no escuchamos nosotros a Dios, hay desgracia, hay intrigas que no podemos resolver, hay miedo y hay una inexperiencia tan grande que nos puede matar. Fuertes, ¿no? Son todas palabras fuertes. Así que le tememos, le seguimos y por último, buscamos sabiduría. Debemos buscar la sabiduría. La sabiduría, dice la palabra de Dios, que es como el oro. No sé vos, pero es más fácil conseguir ropa que oro, ¿no es cierto? Y la ropa es más barata. ¿Por qué? Porque hay gente que fabrica ropa, pero el oro no lo podés fabricar. El oro lo tenés que descubrir, encontrar. Y desde la historia de la humanidad, la gente siempre buscó el oro. La moneda de refugio o los valores de refugio cuando hay una crisis monetaria y financiera internacional es el oro. El oro. Debemos buscarlo como el oro. ¿Y qué significa buscar
sabiduría como el oro. Y leo 2 versiculitos de la Biblia por día, digo, bueno, a ver si Dios me dice algo, no me dice algo, a veces me olvido, a veces no, y así no se encuentra nada verdaderamente. Buscar oro significa invertir tiempo, significa pensar, escudriñar, buscar. Es como buscar oro, no la punta de una góndola, una lata de tomates. Es muy distinto. La sabiduría es como buscar oro. Y si la buscas, vas a encontrarla. La vas a encontrar. Porque vos en este año podés convertirte en una persona que sabe elegir. Y elegir bien es buscar sabiduría. No somos personas perfectas, pero podemos elegir, como Salomón, la respuesta perfecta. Y la respuesta perfecta es salud, dinero, amor. Yo quiero sabiduría. Y la manera de conseguir sabiduría y obtener sabiduría está en la palabra de Dios, pero está en la relación que yo pueda ir descubriendo y transitando con la persona más sabia del mundo, de la tierra, de la humanidad y de los siglos y de los siglos, que se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice también que cuando caminamos con sabios adquirimos sabiduría, y no hay mejor manera de adquirirla, no solamente leyéndola, sino encontrándote con el autor de toda la palabra de Dios, con Jesucristo, con Dios. Nosotros queremos ayudarte, así que si vos querés tener un encuentro con Jesús, querés aprender a caminar con Jesús y adquirir de su sabiduría, no dudes en contactarnos, en escribirnos a través de la aplicación, de las redes sociales, de la página web. Queremos ayudarte a que puedas tener un año diferente. No somos perfectos, pero podemos elegir la respuesta perfecta. Y parte de esa respuesta perfecta es tomar una decisión en seguir a Jesucristo. Ojalá que esta sea la decisión de este año en tu vida, la mejor decisión que puedas tomar. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por dejar todas estas cosas escritas para nosotros en todo este tiempo, porque tú puedes guiar nuestras vidas, porque podemos tener una relación contigo. Gracias por la iglesia, por el Espíritu Santo, por Jesús. Gracias, Señor. Y si hay alguna persona que está mirando en este momento este mensaje, te pido que sus ojos puedan ser abiertos, sus ojos espirituales puedan ser abiertos a esta revelación, puedan ser sus ojos espirituales ser abiertos a Jesús. En el nombre del Todopoderoso Señor y Salvador nuestro, Jesucristo. Amén.